7:05, 6:05 en Canarias. Buenas tardes, seguimos ya en este tramo de información local y provincial desde Huesca en este martes 14, Día de los Enamorados. Y es que prácticamente muchos celebran hoy este día tan importante, aunque nosotros, como cada año, y ya saben que en esto me gusta hacer mucho hincapié, celebramos que estamos enamorados de nuestro territorio, de nuestra provincia de Huesca. Hoy precisamente vamos a hablar y a llevarles la tarde de Huesca desde la comarca del Cinca Medio. 20 años se cumplieron el año pasado y que lo vamos a contar y a celebrar, más vale tarde que nunca, en este programa que les llevamos desde la sede de la comarca del Cinca Medio en Monzón, y con los protagonistas que vamos a hablar a continuación en este espacio de la tarde de Huesca. Vamos a saludar también a todos los oyentes de la radio, de la televisión, del streaming, que nos siguen como cada día y fieles a su cita con la programación provincial. Salvador Díaz, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues francamente bien, porque hoy hemos venido a Monzón, donde vamos a hablar de muchísimas cosas y sobre todo de la importancia de la comarca. Fue en aquel año 2002 cuando la decisión de formar las comarcas dio un respiro a todas las poblaciones pequeñas que se engloban dentro de estas comarcas y que gracias a ella es posible que tengan todos los servicios básicos y necesarios para no favorecer la despoblación tan llevada por bandera últimamente y que es necesario combatir. De ello vamos a hablar en este espacio porque, Salvador, estamos en la comarca del Cinca Medio. Así es, la comarca del Cinca Medio, que como bien decías, se creaba un 25 de mayo de 2002, o sea que tiene recientemente 20 añitos. Y bueno, pues se está situada en lo que es el tramo medio del río Cinca y abarca todas las poblaciones de ambas riberas del río, de los márgenes derecho e izquierdo. También decir que comienza, por ejemplo, en la parte alta con Monzón, La Almunia, Cofita y Fonz, hasta llegar abajo, aguas abajo, Albalate de Cinca y Alcolea de Cinca. Entre medias, todas las demás poblaciones que conforman esta comarca, como por ejemplo, por orden alfabético, Albalate de Cinca, Alcolea de Cinca, Alfántega, Almunia de San Juan, Vinacé, Valcarca, Fonz, Cofita, Monzón, Conchel y Selgua, Puello de Santa Cruz y San Miguel de Cinca, que lo componen Pomar, Estiche y Santa Lecina. Bueno, pues una comarca que comenzaba primero con las competencias que le entregaba el Gobierno de Aragón, pero que después ha tenido que ir ampliando para poder dar pie a todos esos servicios que los municipios de no tan población pues necesitaban y no podían gestionar directamente. Decir que, por ejemplo, está gestionando servicios, aparte de los otorgados por el Gobierno de Aragón, pues servicios social de base, donde ahí entra pues temas de tercera edad, ayuda a domicilio, discapacidad, movilidad, servicios sociales, inmigración, drogodependencia, menores, juventud o el tema de la mujer. También tiene los deportes, Protección Civil con su agrupación de voluntarios aquí en la zona, que abarca también y da servicio a toda la comarca. También tiene los temas de turismo muy amplios aquí, puesto que somos una comarca con mucho movimiento turística. Desarrollo, algo importante de ayuda a empresas y de concursos, formación y muchas más cosas. Temas de juventud, de patrimonio, porque la verdad es que hay un patrimonio muy grande en esta comarca del Cinca Medio, como hace poco presentábamos esas pinturas en Cofita, hace poquito. Pero bueno, tenemos los yacimientos de la Codera, muchas otras cosas como casas importantes en las poblaciones de los siglos XVII, XVIII, que vale la pena también ver. Al igual que muchas personalidades que han nacido o han elegido esta comarca como su punto de vida. Tenemos también lo que es participación ciudadana, cultura, archivos de los ayuntamientos. Es un trabajo que también realiza la comarca del Cinca Medio en ayuda a los municipios que no pueden gestionar este servicio, pues desde aquí también se les presta un servicio que nos consta muy valorado por los ayuntamientos sobre todo. Servicios de recogida de residuos, la oficina del consumidor, también importante, reciclaje de residuos con campañas en las poblaciones para que se gestione lo más correctamente posible, cursos de formación, la movida del Cinca Medio, algo que también lleva a todas las poblaciones pues esas actividades que no todos los ayuntamientos pueden organizar para los chavales en verano y que desde la comarca se gestiona. Al igual que la residencia de mayores de Fonz o el taller Alere, por ejemplo, el número 5, que ayer martes, se iniciaba
en Puello de Santa Cruz. Estos son muchos de los servicios que luego iremos hablando con cada uno de sus responsables en esta comarca del Cinca Medio. También decir, una comarca que empezaba, como hemos dicho, en el 2002 con su primer presidente, José Antonio Castillón. Le seguía Arturo Zapata en el año 2003-2007, José Ángel Solans 2007-2011, José Antonio Castillón volvía en el 2011 hasta el 2015, Miguel Aso 2015-2019 y José Ángel Solans, actual presidente, que cogía las riendas de la comarca en 2019. Eso sería un pequeño semblante de lo mucho que tiene esta comarca del Cinca Medio. Pues ustedes han escuchado las muchas razones por las que las comarcas, en este caso la comarca del Cinca Medio, pero de ello hacemos extensivas a todas las comarcas de Aragón, son importantes en el territorio, ayudan a vertebrar este territorio y sobre todo ayudan a no favorecer la despoblación. Desde aquí hacemos un llamamiento a que, aunque los años pasen, podamos seguir cumpliendo muchos años. Es de vital importancia para los pequeños núcleos que sigan en pie las diferentes comarcas. Y hablando de comarcas, vamos a hablar con el presidente y la vicepresidenta de la comarca del Cinca Medio. Él es alcalde de la Almunia y ella es teniente alcalde de Enfonz, José Ángel Solans y María Clusa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hemos hecho un resumen rápido de lo que es la importancia de las comarcas. Creo que no nos hemos dejado nada, resumiendo y haciendo alusión a la comarca del Cinca Medio. Yo siempre he dicho que es importante y de vital importancia que se siga apostando en el plano político por las comarcas. De ello depende la subsistencia de pequeños municipios que por sí mismos no podrían tener, se me ocurre un ejemplo tan claro, como es la recogida de basuras, una cosa fundamental y que todo ciudadano tiene derecho a esto, ayuda por supuesto a no favorecer esa despoblación. La importancia, 20 años que se han cumplido, una importancia fundamental, y la primera pregunta es ¿qué salud o de qué salud goza la comarca del Cinca Medio, presidente? Bueno, en principio valorar muy positivamente, ¿no?, la exposición que ha hecho Salvador con todos los servicios que se prestan en esta comarca del Cinca Medio, muy similares, yo creo que a todas las comarcas de la provincia de Huesca. Luego dentro de Aragón pues puede haber alguna otra divergencia. Señalar que, al menos como digo, las 10 comarcas de la provincia de Huesca son hijas la mayoría de las antiguas mancomunidades, donde ya comenzaron los municipios a agruparse en torno a una idea común, que básicamente era la de prestar servicios que por sí solos no podían crear. Una valoración de estos 20 años. Hemos hablado también de la recogida de residuos. Y alguna vez me gusta comentar que cuando comenzamos aquí en la comarca, los municipios se hacían cargo de sus propios residuos, se recogían de una forma, vamos a decirlo claro, con un tractor, se recogían todo lo que eran las basuras por las casas, se llevaban a un vertedero, normalmente a orillas de un río, y ahí se acababa todo el proceso de selección. Hoy en día, después de 20 años, tenemos prácticamente toda la recogida selectiva que se pueda generar. Únicamente nos faltaría lo que es el punto limpio fijo, que lo tenemos ya en marcha, está incluso la subvención y tenemos los proyectos, y los puntos limpios móviles, pero desde luego la evolución que ha habido en la recogida de residuos en los municipios, ya no hablo de las ciudades, las capitales de comarca que puede ser esto, pero en los municipios sería imposible sin la ayuda y sin la colaboración de las comarcas. María Vicepresidenta, Salvador ha hecho una exposición de temas muy importantes. Yo me quedaría, hay varios temas, el tema social yo creo que es muy importante en las comarcas y que es un papel fundamental, que sin ellas no sería posible. Bueno, buenas tardes, gracias por la exposición también a Salvador y por darnos la oportunidad de exponer todo esto. En realidad, sin el servicio social, mal vertebraríamos el territorio, ¿no? Algo que está tan en boga en nuestras palabras, vertebración del territorio, de poder llegar sin el servicio social, sin esa atención que hacemos personalizada a los municipios y a los núcleos, sin esa atención sería imposible la vertebración del territorio. El servicio social implica, como Salvador ha expuesto también, muchas cosas. Implica mayores, una atención a mayores que dan posibilidades también a la conciliación. El servicio social que podemos dar a nuestros mayores, fundamentalmente, ese servicio de ayuda a domicilio que llamamos, o a la dependencia que llamamos generalmente, las mujeres, principalmente en los núcleos rurales, no podrían tener esa conciliación si el servicio social no estuviera llegando a dar este apoyo. Deberíamos sacar a nuestros mayores, que luego ya comentaremos si queréis más adelante el tema de las residencias, deberíamos sacarlos de casa cuando no podemos llegar. También implica discapacidad, también implica mujer,
también implica infancia, también, como hemos comentado con la movida, el servicio social es un amplio abanico sin el cual sería muy difícil también en la cabecera comarcal. Este servicio también es muy importante en la cabecera comarcal, pero si cabe, como comentas, la filosofía de la comarca era el apoyo un poco a los municipios y a los núcleos y poder vertebrar el territorio de esta manera. Es fundamental, es un servicio fundamental. Además, la mujer juega un papel fundamental en las comarcas, en los núcleos que forman esas comarcas. Vamos a decir, un pilar básico para sostener muchísimas cosas que... Yo personalmente he comentado alguna vez que la familia, el núcleo familiar se instala donde la mujer se quiere instalar. Es un pilar fundamental. Entonces, si conseguimos que haya trabajo y posibilidades de conciliación, me da igual con mayores que con menores, y transporte a las cabeceras comarcales o a los núcleos, que yo creo que es el pilar fundamental, y eso el servicio social está colaborando a hacerlo. Tenemos un plan corresponsables, luego nuestra directora os comentará también que es una especie de servicio de ayuda a domicilio para las personas, para los niños. Tenemos el servicio de ayuda a domicilio. O sea, sin el apoyo a la conciliación de la mujer va a ser difícil poder vertebrar esto. La comarca del Cinca Medio tiene un arraigo, en principio, unas zonas industriales como la zona de Monzón, con sus polígonos de Paules y La Armentera, pero después el resto de las poblaciones son ganaderas o agrícolas. ¿Con eso hay que tener, presidente, mucha mano izquierda para poder manejar esas dos aguas? No, yo creo que son perfectamente complementarias y en nuestro territorio yo creo que incluso más. Desde siempre no ha habido ningún problema en esos asuntos. Y sí es verdad que la zona industrial se concentra aquí en la capital, en Monzón, pero de ella se nutre la vida laboral de muchos vecinos de aquí de la comarca del Cinca Medio, de los diferentes municipios. Y sí es verdad que luego hay que destacar algunas localidades, pues como Binaced, como Albalate, incluso Alcolea, pues que tienen ya unas actividades más complementarias de lo que es la actividad industrial y más referidas al mundo de la agricultura y de la ganadería. En ambos casos las necesidades serán distintas. Nos basamos más quizá en las poblaciones más pequeñas. Sí, ya tradicionalmente ya ha pasado un poco aquellas épocas, hace ya muchos años, que básicamente era la agricultura el pilar fundamental de la economía de los pequeños municipios, ¿no? Eso yo creo que ha evolucionado muchísimo, viene ya también dado por lo que hablamos, por la implantación de industrias en las cabeceras comarcales y también por el desarrollo de las comunicaciones, ¿no? Que hace que prácticamente a cualquier vecino de la zona del Cinca Medio pues tiene muy accesible a través de las autovías, a través de las carreteras que tenemos ahora, pues poderse desplazar ya no solo a la cabecera comarcal que es Monzón, sino a otras cabeceras como puede ser Binéfar o Barbastro. Pero, presidente, la provincia de Huesca, y esto es una realidad en su mayoría, sector primario, agricultura y ganadería es fundamental, sobre todo para el medio rural. Sí que es cierto que con las empresas que se han implementado se mejoran los núcleos o cabeceras comarcales. ¿Las nuevas tecnologías juegan también un papel importante o pueden permitir instalarse con el famoso teletrabajo? ¿Eso ayuda a no favorecer la despoblación? Sí, evidentemente. Yo creo que de lo poco bueno que tuvo lo que fue la pandemia del COVID fue abrir los ojos a algunas cuestiones como es la del teletrabajo que ahora indicabas. Pero para eso básicamente pues tenemos que tener una buena conexión a internet en todos los municipios. En los nuestros, en nuestra zona, no hay prácticamente ningún problema relativo a esto, ¿no? Pero sí que ha abierto una posibilidad, un abanico a que en los municipios, en los pueblos, sobre todo los más pequeños, pues se pueda instalar esa posibilidad de trabajo. Además, la Diputación, una de las cosas buenas que tuvo fue el implementar esa banda ancha, internet rural, para que en cualquier municipio puedas disponer, ¿no? Eso es una ventaja y eso apoyado, por ejemplo, por las comarcas, los servicios. Es que tiene las mismas necesidades y el mismo derecho el que está en una cabecera comarcal, el que está en una capital de provincia, que el que está en un núcleo pequeño de 30 casas. Y es una realidad. Pero esto tiene una cosa que es a veces complicado, y es que los medios rurales hay mucha gente mayor. Vicepresidenta, hay necesarias residencias. Creo que aquí en la comarca del Cinca Medio tenemos algo de tema residencias de ayuda a los mayores. Al hilo de lo que comentabais de las comunicaciones, o por carretera o la de la fibra, hay que tener en cuenta que la teleasistencia, lo que llamamos el botón de nuestros mayores, siempre y cuando hablamos de que las posibilidades de cada uno puedan estar en su domicilio, eso es muy importante, y para eso la conectividad también es importante. La telefónica, incluso estamos
tenemos un programa que ni siquiera le podríamos llamar todavía piloto, ¿no? Mucho más telemático para implantar a nuestros mayores, que sería como un sistema Alexa, ¿no? Para que nosotros nos entendamos de poder hacerlo, y para esto es fundamental la fibra. En cuanto a las necesidades de residencia, pues bueno, de todos es sabido que nuestra comarca no tiene ninguna residencia pública comarcal, aunque desde aquí, por supuesto, se apoya la residencia municipal Riosol, económica, y a nivel de personal se apoya desde nuestra comarca. En el último informe que solicitamos, creo que había unas 300 demandas de usuarios, 300 demandas para poder entrar en residencia. Es una demanda tal cual, y de todos es conocido también pues el caso de la residencia comarcal en construcción, que la última fase, si no recuerdo mal, fue en 2009-2010 cuando se terminó la última fase de construcción, y en la que ahora estamos para poder empujar a través de los fondos europeos de la Consejería, recibidos a través de la Consejería de Ciudadanía del Gobierno de Aragón, y el dinero que además ha puesto la comarca de sus arcas, de sus remanentes y de sus arcas. Esto está en fase bastante avanzada para poder licitar las obras y para poder poner en marcha una parte de esta residencia, porque el fin que nos habíamos planteado desde un principio, desde la presidencia, siempre había sido para ponerla en marcha. Si no puede ser la totalidad, que sea una parte. Nos habíamos planteado la opción de no otra fase de obra, que la fase que fuéramos a hacer fuera una fase que los usuarios finales fueran 60, 40 o 30, que los usuarios finales pudieran tener ya asistencia en esa residencia. Es que es fundamental, es que hay una cosa que nos olvidamos muchas veces, es la gente mayor. Es que hay que atender esas necesidades. Es que un día llegaremos a mayores nosotros y querremos tener esas necesidades cubiertas. Quien mejor puede decir esto es cualquiera que tenga cerca un caso de una gente mayor. Yo soy hija de una madre dependiente de 96 años que tiene cero movilidad, y que hasta ahora puedo decir que gracias a estos servicios y a las estancias temporales que se han puesto en marcha en un reglamento hace, no lo sé, quizá un mes o quizás un poquito menos, que permiten un respiro de estos que podemos hacer de cuidadores, y podemos mantenerlas en el domicilio, pero todos los casos no pueden ser así, y tenemos que tener en cuenta que cuando tengamos que llevar a nuestros mayores a un centro, querremos hacerlo lo más cerca posible también, ¿no? Para poderlos ir a visitar. Cuando te obligas a tenerlo en un centro, tú quieres tenerlo lo más cerca posible. Bastante duro resulta para un familiar no poder atender, y lo quieres hacer en las mejores condiciones y en las posibilidades donde sí puedas ir a verle lo mejor posible. Estamos trabajando muchos, no es el único, pero es uno de nuestros proyectos principales en esta legislatura, que es poder poner en marcha la residencia comarcal. Otro de los servicios que presta la comarca del Cinca Medio es lo relacionado con protección civil y bomberos, una agrupación de voluntarios que hay actualmente, pero también existía antes un parque de bomberos que ahora, por normativa del Gobierno de Aragón, pues en principio ha desaparecido prácticamente, presidente. Bueno, desde luego con la ley nos hemos ido adaptando, sobre todo a través de la nueva ley del fuego, cuando está de presidenta la señora Rudy, que luego pues no se creó una ley del fuego, pero no se dotó presupuestariamente. Entonces, en la provincia de Huesca pues veníamos funcionando con las agrupaciones de protección civil, pero sobre todo pues con un cuerpo de bomberos voluntarios que se llamaban entonces. Hubo que aplicar la ley, y desde aquel momento lo que es el servicio de bomberos ya pasó a la Diputación Provincial de Huesca, que en última instancia debería, según dice la ley, pertenecer al Gobierno de Aragón. Pero bueno, de momento lo asumió la Diputación Provincial de Huesca, y estableció pues una serie de parques en todo el territorio con una serie de ratios, de distancias y de estas cuestiones, ¿no? El que nosotros pertenecemos ahora está ubicado en Barbastro, pero se está trabajando ya, yo creo que ya incluso están los proyectos y hay parte de financiación para que en esta zona oriental de la provincia se ubique el parque madre, el parque importante en Castejón del Puente, con lo cual al lado de la autovía, cercano tanto a municipios como Barbastro, como Monzón, como Binefar, también por esa comunicación, pues puede dar una cobertura importante a este servicio, que desde luego lo prestamos muchas de las comarcas sin tener ninguna competencia, y la verdad es que a pesar de todo lo que se nos llegó a acusar, yo creo que fuimos valientes, porque antes de dejar a los vecinos desprotegidos, pues asumimos esa competencia impropia a riesgo incluso de la labor que estamos desarrollando como presidentes fundamentalmente en las comarcas. Lo aguantamos hasta que por fin la Diputación Provincial se hizo cargo de ello. Es que, presidente, lo que no es normal es que se legisle en Zaragoza y se piense que todo es Zaragoza.
la provincia de Huesca en la que nos encontramos, geográficamente es completamente distinta a Zaragoza. Ya por eso la legislación no debería, desgraciadamente lo es, pero no debería ser igual en Zaragoza que en Huesca. No es lo mismo, o puedes llegar antes geográficamente a depende qué sitios en Zaragoza, por las carreteras que hay, que igual de punta a punta de la comarca, en este caso el Cinca Medio. O sea, que es una pena que sigamos, o que las comarcas, y en este caso la Diputación, que ha asumido un papelón, que las cosas hay que decirlas por su nombre, en el servicio de una cosa tan básica como el servicio de bomberos. O sea, es una pena que se tenga que legislar así. Desde luego, en Barbastro está muy bien que haya un parque, pero hay que tirar más hacia, como está comentando, hacia la zona oriental, porque es que las distancias, los tiempos, el fuego no espera 5 minutos ni 10 minutos, el fuego empieza y acaba. Sí, efectivamente, por eso creo que es una buena solución la que antes apuntaba, que se apuntaba desde Diputación y que pues, yo comparto totalmente, ¿no? Que es la de la ubicación en Castejón. Sí es verdad que antes de que se aplicara esta ley, antes de que pasara a Diputación Provincial, yo creo que incluso en la mayor parte de las provincias, de las comarcas de la provincia de Huesca, este servicio funcionaba estupendamente. Ha funcionado siempre muy bien. Estupendamente, tengo que decirlo, tengo que reconocer la ingente labor que hacían todos los profesionales de las diferentes comarcas. Y voy a hablar de la del Cinca Medio, ¿no? Que estaba formada la brigada de bomberos, pues personal del Ayuntamiento de Monzón y personal de la comarca. Eran auténticos profesionales, conocían al detalle, al metro cuadrado, su territorio, porque vivían aquí, se habían criado aquí, conocían perfectamente lo que era el monte, conocían perfectamente cómo eran las calles, conocían el territorio. Y entonces estaban funcionando realmente bien. Lo que pasa es que, bueno, lo que comentaba Luis, pues había que aplicar esa ley, que no sé quién la inventó, que luego no la adoptó y que había que pues la ley que hizo para cumplirla. Pues Luisa Fernanda Rodríguez se equivocó completamente. Yo creo que sí. O sea, las cosas, oye, a veces aciertas, otras se equivocan. Aquí fue una cagada monumental. Y ahí quien realmente hemos salido perjudicados hemos sido todos los vecinos de la provincia, en este caso de la provincia de Huesca o de la comarca del Cinca Medio. Y es así, es que no hay otra. Y con un servicio que, como bien dice el presidente, funcionaba perfectamente en varias comarcas, porque ahora, con esa ley del fuego, han salido perjudicadas no solo la comarca del Cinca Medio, sino también la Litera y otras que ven una distancia muy lejana desde Barbastro para que acudan rápidamente en un servicio de bomberos. Pero bueno, habrá que solucionarlo. Y una cosa, es muy importante ver el desarrollo de la provincia de Huesca en materia empresarial, hacia qué zona está yendo. Hacia la zona oriental de la provincia. ¿Eso qué quiere decir? Que el riesgo en empresas de que pueda haber algo, ya no en particulares, pero en empresas es alto. Por lo tanto, lo que no podemos hacer es alargar las distancias y yo creo que eso fue, para mí, creo que ha sido un paso atrás en lo que ya había. Así es. Otra de las actividades que desarrolla la comarca también, porque luego hablaremos de las más importantes, pero en labores de lo que es juventud. Juventud también realiza actividades la comarca para fomentar de alguna manera esas actividades en las localidades más pequeñas que no pueden gestionar ellos según que muchas actividades. Incluso también actividades culturales como se están llevando, recordamos ahora recientemente, Andrés Vilalta está recorriendo las localidades de la comarca con un documental que es una maravilla y que todo el mundo en todas las poblaciones agradecen que se les lleve algo que no podrían gestionar estas localidades. Exactamente. Aquí hace un tiempo que en esta legislatura cambiamos un poco la forma de dotar la cultura, el patrimonio, los deportes. Entonces esto tiene una doble vía. Primero decidimos que fueran los ayuntamientos quien tuvieran una dotación económica propia en función ya no del número de habitantes, que no sería, ¿no?, justo este reparto para los núcleos más pequeños, sino en función de cada núcleo y si el núcleo tenía municipios a su cargo. Entonces, con esto, los municipios ya han podido ser dueños de la gestión de su cultura, de los deportes o de las actividades que quisieran hacer, del patrimonio, de lo que fuera. Además de esto, desde la comarca se impulsan actividades como esta de Andrés Vilalta, que ha sido, la verdad es que todo un éxito, ya no la expedición que ha hecho, sino las proyecciones de su documental del Pico Lenin, que es el que está haciendo en nuestros núcleos. Además de eso, desde el año pasado, creo que instauramos la primera jornada cultural del Cinca Medio, una jornada que se hizo en la Almunia, que hemos planteado como itinerante, que
tenemos la jornada embastada, pero no todavía para este año el lugar en el que se va a realizar. O sea, veremos una segunda jornada de cultura. Veremos una segunda jornada de cultura, y esa era la idea. La idea de comarca, la idea que nos hemos planteado es que lo que pueda ser itinerante, que sea itinerante. Evidentemente tendremos cosas que tendrán que ser en la cabecera comarcal por el propio uso. Entonces, por ejemplo, el Servicio Comarcal de Deportes, que es otra de las cosas que implicaría juventud o no, porque hay de todas las edades, también es algo que estamos llevando a los pueblos en actividades de verano, enfocados a agua o sin ella, ¿no? Acuáticas o no, y también en invierno. Y se organizan cursos de todo tipo, torneos. Ahora mismo hemos presentado un curso de socorrismo también, sí, recientemente en la comarca, un poquito para dar oportunidad a la gente joven también a esos puestos de trabajo en verano en las piscinas de los pueblos, de los que todos vamos a necesitar también. Vamos a colaborar con la Templar. También algo que nos parece que puede dar mucho juego a la comarca en un proyecto que, aunque se realice en Monzón, turísticamente o patrimonialmente nos puede dar apertura también al resto de la comarca. Abrir las actividades tanto deportivas como culturales estaba hecho de las dos vías, llevándolas como tal, como un servicio más, aunque fuera cultural y deportivo, y luego dotando a los ayuntamientos de un importe en el que pudieran gestionar sus propias actividades también. Oye, por cierto, en materia cultural / patrimonial, impresionante las pinturas de Cofita el otro día. Yo me quedé, perdón por la expresión, no se puede decir, me quedé acojonado del monumento, o sea, del arte, de la calidad, de la historia y del patrimonio que hay aquí. O sea, me parece un trabajazo. Sí, la verdad es que yo creo que has tratado muy bien con el adjetivo, que son impresionantes. Son impresionantes por su simbología, son impresionantes por su factura, son impresionantes por su cronología, la cronología templaria, que la emparenta con la propia raíz de lo que es el edificio, y lo conecta con la encomienda templaria de Monzón, que vamos a decir de la encomienda templaria de Monzón, con todo su poderío. Y también tenemos otra iglesia templaria aquí en nuestra comarca, que me gusta significar, que es en Valcarca, donde también hay algún resto de pintura, no desde luego de la calidad de la que estamos hablando de Cofita. Ha sido un esfuerzo de muchos años desde que se recibió esa ermita. Esa ermita, como digo, templaria de Cofita, por parte del obispado, para que se hiciera cargo de su gestión como espacio cultural a la comarca. Lejos estábamos de saber que en el interior se albergaban esas pinturas, entonces no lo sabíamos. Entonces sí se conocían unos grabados también templarios de un caballero y lo que parece un sacerdote o un obispo que estaban en la fachada, pero desde luego lejos estábamos de imaginar que la importancia y el tesoro que albergaban esas paredes. Mucho patrimonio en todas las poblaciones de la comarca del Cinca Medio, e importante porque tenemos casas bestiales, siglo XVII-XVIII, por nombrar alguna. En Fonz tenemos la Casa de los Barones de Valdolivos, pero como esas, hay casas de ese estilo repartidas por toda la comarca. Exactamente, hay mucho, nada más en Fonz hay 11 palacios, pero hay en Albalate, hay en Alcolea, hay en todos los municipios, incluso los núcleos de la comarca, hay. ¿Qué es lo que decidimos a ese respecto? Pues bueno, en la comarca no tiene fondos suficientes para poder dotar, preservar, financiar, ni siquiera colaborar en la protección de ese patrimonio. Lo único que hacemos es toda la ayuda técnica que se nos solicita. Desde cualquiera de las localidades tenemos nuestro técnico de patrimonio, que es quien va a hacer todo ese apoyo técnico, y en lo que os decía de las dotaciones, que mejoramos bastante a cada municipio para que sean ellos quien puedan decidir dónde invierten, si patrimonialmente, o dónde invierten ese dinero, porque es imposible ni desde los ayuntamientos ni desde la comarca tampoco. Imposible acudir a todas las edificaciones importantes que hay en la comarca. Lo que es un bien turístico muy importante también. Oye, este tipo de cosas y la financiación de las comarcas que viene, si no en su totalidad, en gran medida del Gobierno de Aragón, ¿facilitan subvenciones? ¿Hay subvenciones estas que te ayuden un poco a dar más servicios, a mejorar? Sí, fundamentalmente porque el Gobierno de Aragón, José Ángel, a las comarcas ha tenido algún año con la soga al cuello, y eso tampoco me parece muy normal por parte del Gobierno de Aragón. Hemos estado en algún año francamente apurados todas las comarcas. En fin. Y yo creo que gracias a una cierta presión y hacerles entender
como accesible a los que están lejos o no viven directamente en las zonas más rurales, dimos a entender que iban por mal camino, que estaban muy equivocados, que nosotros aquí estamos cumpliendo día a día cubriendo las necesidades de nuestros vecinos. Que tú ahora dejas a los municipios sin recogida de residuos, que fallen ser... Es que eso no puede ser. Estuvo tentado, yo creo que lo recuerdas bien, hace 2 años estuvo tentado y yo creo que, bueno, que pude recapacitar lo que es el Gobierno de Aragón y reconsideró la opinión que tenía la financiación sobre las comarcas, porque es que desgraciadamente sin financiación pues pocas cosas se pueden hacer. A nivel presupuestario, los ingresos básicamente en las comarcas, el 70% proviene del Gobierno de Aragón, entonces de aquella forma pues estamos condicionados y prácticamente cada proyecto de cierta envergadura que quiere desarrollar la comarca pues debe acudir también a una serie de ayudas o de subvenciones pues para poderlas llevar a cabo, por si no sería imposible realizarlo con fondos propios. Sede, se comenta, se rumorea, Vox Populi, ¿estáis mirando ahí un cambio de ubicación? Estamos muy adelantados, llevamos muy adelante los trámites para una sede para la comarca. La comarca, como sabéis, está en unas instalaciones de la Casa de la Cultura que dependen es propiedad del Ayuntamiento de Monzón. No son pocos los ayuntamientos que cuando se empezó a hablar de sede comarcal se han ofrecido todos. Hay un montón de ayuntamientos que ya nos han ofrecido incluso el terreno, incluso dinero pues para que pudiéramos ir allí. Que la verdad es, descentralizar la comarca. Bueno, quiero decir que en ningún sitio está escrito que la sede comarcal tenga que estar en la capital. Tiene que estar en el territorio comarcal, pero puede estar también en algún otro sitio. Dicho esto, estamos haciendo unas cuestiones yo creo, importantes y muy adelantadas pues para conseguir una sede, básicamente ya no a nivel administrativo para la comarca, sino sobre todo por la urgente necesidad que tenemos, dado el crecimiento del Centro de Servicios Sociales, para dotarle de un espacio para ellos más adecuado y mucho más amplio, y que facilite también la relación con los usuarios, ¿no? Esa sería básicamente la idea. Y yo creo que esta legislatura, tenemos los trámites adelantados, podremos ya contar al menos con la adquisición de ese espacio, pues para que luego posteriormente se pueda ir acondicionando. Vamos a finiquitar prácticamente ya la legislatura. A partir de final de marzo ya son actos, ya han terminado. Ha sido una legislatura complicada. Esto lo cuentas cuando se toma posesión. Yo creo que igual más de uno no habría tomado posesión. Pero la pandemia ha marcado el 50% de la legislatura y mi pregunta es: ¿cómo se llevó la pandemia? ¿Qué hemos podido hacer en esta legislatura? Y desde luego, y esto es evidente, que se nos ha quedado en el bolsillo cosas que nos hubiera gustado, pero el tiempo es el que es y la vida marca los tempos a acompañar. Que os hubiera gustado hacer y que no ha sido posible. Igual, bueno, en una próxima podría ser. Bueno, yo creo que, como dices, no ha sido una legislatura, estamos acabando media legislatura, porque los 2 años de la pandemia nos han robado 2 años. Entonces, muchos de los proyectos que ahora que vamos a llegar a puerto, pero con cierta dificultad, si no hubiera sido por el tema de la pandemia, estarían ya totalmente resueltos. Y sí, lo de la pandemia fue, desde luego, desde las comarcas. Entonces, el Gobierno de Aragón se apoyó tremendamente en las comarcas. Se hicieron una especie de gabinetes a nivel de Aragón, una especie de gabinete de crisis donde estábamos todas las comarcas incluidas para acercarnos. Entonces, sí se dieron cuenta realmente de la importancia que teníamos las comarcas de cara a llegar al ciudadano, de llegar al necesitado. Y yo creo que nos quedará a todos en la memoria, o al menos a mí, y yo creo que también a la vicepresidenta, a María, aquel asunto que tuvimos en Albalate, junto con el alcalde, que también se portó estupendamente, con Ricardo Charlez, aquel asunto cuando todavía, claro, cuando lo piensas ahora, parece una cosa, no le das tanta importancia, pero entonces no sabíamos nada. Cuando un grupo de inmigrantes tuvimos que trasladarlo a un polideportivo porque se habían infectado, y bueno, aquello creó, salimos en el TDI. Eso es una alarma social, sí. Fue una alarma social. Tremendo. Es que nadie sabía por dónde nos iba a dar el aire. A mí sí que me gustaría apuntar a todo lo que dice el presidente, por supuesto que de acuerdo, y aunque lo hemos dicho muchas veces, yo creo que nunca lo diremos suficiente, una comarca de servicios que tenga que continuar haciendo los servicios con la incertidumbre que estamos comentando y que se siga apoyando a los mayores, que se siga haciendo recogida de residuos, que sigan yendo a todos los trabajadores a las casas. Ahora lo vemos como algo muy normal, pero yo creo que nunca agradeceremos suficiente todo ese trabajo que se hizo, porque no nos engañemos, todos teníamos miedo.
Y estamos hablando de personas que se ponían en casa de otras personas, que salían de su casa cuando no se podía salir. Esos servicios mínimos creo que nunca estaremos suficientemente agradecidos. Ahora lo vemos mucho más sencillo, como dice el presidente, nos ponemos una mascarilla y sabemos dónde pasamos, pero en aquel momento no lo hacíamos y no se dejó de atender. Y esto es muy importante, ¿no? Que desde donde se gobierne se deje claro que aquí no se dejó de recoger los residuos para que no hubiera habido ningún otro tipo de problemas, pero no se dejó de atender a las personas que tenían una necesidad de atención. Y yo creo que eso lo hemos puesto en valor muchas veces, ¿no? Todos hemos hablado de lo mismo, pero yo creo que es una cosa que siempre habrá que agradecer, que en tiempos de cuando teníamos la incertidumbre y el miedo, seguimos atendiendo. Y eso es muy importante para las personas que lo hicieron, ya no por nosotros, sino por las personas que fueron a las casas a hacer este servicio. Yo creo que después de la pandemia nos echan un Miura y lo lidiamos tranquilamente, ¿eh? O sea, eso es algo fácil. Ya, prueba de fuego, la verdad que fue una prueba de fuego. Pues estamos hablando de muchísimas cosas. Oye, una cosa también muy importante, el tema de desarrollo. Eso es fundamental también en las comarcas, el desarrollo. ¿Qué importancia tiene este área en la comarca? Bueno, tiene una importancia muy grande, muy grande. Desde luego, y tenemos también la suerte de contar con una técnico muy implicada y muy profesional, que lo que fundamentalmente realiza pues, son las labores de asesoramiento, sobre todo a emprendedores, en la búsqueda de ayudas y búsqueda de subvenciones para diferentes organismos o incluso particulares. Estoy hablando pues, de rehabilitación de edificios, de eficiencia energética, de todas estas cuestiones. Y yo creo que luego quizás hablaréis con ella, que os comentará que es también la que gestiona en gran parte lo que es los talleres de empleo, ¿no? Que vamos por el 5. Hombre, eso es muy importante el taller de empleo. Estás dando una puerta o una salida a una persona que, seamos realistas, el agobio, la asfixia de no poder encontrar, de la necesidad de querer y no poder, eso es muy complicado. El taller de empleo, además por el porcentaje de empleabilidad que tiene, que estaríamos, si no recuerdo mal, en un 90 y tantos % de empleabilidad, tiene una cosa muy importante. Principalmente, volvemos a que son mujeres un porcentaje muy alto del alumnado, aunque no tiene por qué, que tienen pocas oportunidades de formación, porque no nos engañemos, lo que necesitas es un ingreso. El formato del taller de empleo nos permite que el alumno, mientras se forma y antes de llegar a las prácticas, puede tener una pequeña dotación económica, lo que le permite, lo que le hace poderse permitir el realizar esa formación. Entonces, estamos formando personas que difícilmente podrían tener un acceso a esa formación si no fuera a través de este formato, y estamos permitiéndoles unas prácticas que les van a llevar a poder trabajar tanto en residencias como en el ámbito privado de domicilio, un nicho de trabajo muy necesitado de personal. Además, este año en el taller, luego os contará Paloma más despacio, en el taller Alere 5 tenemos un doble certificado de profesionalidad. Os hemos ampliado a hacer un doble certificado, lo que les abrirá más las posibilidades de empleo. Paloma se entrará en detalles de números o de títulos o de lo que sea. Entonces, el formato del taller de empleo, además de por la empleabilidad, es por la formación, por permitir dotar económicamente a las personas que están realizando esa formación. Porque si no, difícilmente podrían dejar de trabajar para acudir a estudiar. ¿Y las salidas provisionales de esas? Esos dos certificados de profesionalidad son atención sociosanitaria a personas o en domicilio o en centros, y el otro es monitor de tiempo libre para personas mayores, lo que vendría a ser una especie, por decirlo algo así, pues de terapeuta ocupacional o de acompañamiento, lo cual también es muy necesario para nuestros mayores. ¿Y la salida profesional, una vez has hecho eso, es fácil incorporarse al mundo laboral? Hay un 90 y tantos % de empleabilidad. Lo que hablamos es que es un nicho de mercado, nos guste o no nos guste, a las personas mayores, o en un centro, o en nuestras casas, o en donde sea, va a haber que atenderles. Pues eso es de agradecer, ¿eh? El que hagas este taller y puedas salir con un empleo Pues es que claro... Es que es fundamental. Es que es fundamental. Un 90 y tantos % de empleabilidad es un porcentaje brutal. Salvador, estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de un área muy importante, talleres de empleo, emprender en el medio rural, qué complicado es, pero tan necesario. Ciertamente, y la comarca de Cinca Medio en ese tema realiza muchísimas ayudas, como bien decía María Clusa, tanto a nivel técnico, con personas que pueden dar ese empujón, pero en algunos casos también con ayudas económicas, en algunos casos, para poder fomentar ese desarrollo empresarial en la comarca de Cinca Medio.
Es que hay una cosa además que es complicada y volvemos a lo mismo, la legislación. O sea, es que parece que yo soy un antilegislación, pero es que no puede ser lo mismo legislar en un Zaragoza o en un Madrid que en un pueblo. O sea, desgraciadamente lo es. Es tan complicado emprender y desarrollar el medio rural, y es que o no lo quieren ver los grandes políticos o no interesa, pero es que eso va a hacer que acabemos con los pueblos, con el empleo, es que no sé cómo. Lleva consigo eso la despoblación. Totalmente. Es el problema grave, que la gente no pueda tener un desarrollo laboral en su localidad. Algo que, bueno, pues va pasando. Efectivamente, como bien indicáis, y aquí sí que me gustaría señalar, dentro de esa ayuda sobre todo a los emprendedores en el medio rural, el papel que desarrollan los centros de desarrollo. En el caso de nuestra comarca, pues es el CEDER Zona Oriental, que está compuesto por las comarcas del Cinca Medio, del Bajo Cinca y de la Litera, y la importancia que tienen esos fondos europeos que se gestionan a través de las asociaciones de estos centros de desarrollo, y que llegan directamente ya no solo a las administraciones, sino en mayor medida a los particulares que quieren desarrollar un negocio en el mundo rural. En turismo, y tenemos por ahí a Álvaro, lo preguntaremos, turísticamente, ¿qué destacarías de la comarca del Cinca Medio? Básicamente yo creo que dos elementos, tiene muchos elementos que son característicos, ¿no? Uno es el río, es decir, la importancia que de lo que es el Cinca va con sus choperas y con un ecosistema fantástico. Y luego su patrimonio, pues hay que hablar desde luego del casco antiguo de Fonz, desde luego del castillo de Monzón, y luego elementos que vienen a sumar también, como estábamos hablando antes, de lo que será ahora las pinturas de Cofita, pues el sifón del Sosa, todo lo que es Albalate. En Albalate y en Alcolea, también la zona sobre todo del Cinca, ofrece muchísimas posibilidades. Yo recuerdo que hace 3 años o algo así, que bajamos haciendo rafting. Yo jamás me hubiera pensado. Eres un presidente que arriesga el tipo, Rafting, o sea, que lo hicimos a través de la empresa de Aqualate, que nos invitaron desde la Ayuntamiento de Albalate. Vamos, y bajar rafting, no os penséis que es como el Pirineo, pero bueno, bajamos con una barca de rafting. ¿Dormiste la noche anterior, presidente? Poco. Una experiencia bonita. Sí, pero con eso, que el Cinca es un potencial tremendo solo como río, y también hay que destacar esos programas que estamos desarrollando ahora. Uno es de poner en valor lo que es la línea del Cinca, la línea que se creó a los comienzos de la Guerra Civil, pero que luego ya no llegó a funcionar, que tiene elementos característicos, pues en Castejón del Puente, aunque no sea en nuestra comarca, las trincheras de Selva, que también están muy visitadas, en Fonz, las cañoneras. También estamos trabajando en ello desde la parte que nos corresponde, que es la del Cinca Medio, ¿no? Que nosotros bajaríamos hasta también, hay los restos importantes en Alcolea. Y lo que estamos comentando, temas de turismo y de patrimonio, estamos trabajando para este año también un programa para poner en valor los varios conjuntos arqueológicos dentro del Cinca Medio. Uno sería el conjunto arqueológico de Binaced, otro sería el conjunto arqueológico de Alcolea la Codera, y otro sería la villa romana de Santa Lecina. Entonces ahí queremos hacer un trabajo conjunto específico, y en el que estamos ya incluso valorando pues lo que son las prospecciones geofísicas que se realizan ahora, que es una especie de radiografía del terreno, sin dañar absolutamente nada, pero que nos permitiría conocer un poco qué es lo que tenemos ahí, qué son los restos, para poderlos poner en valor. Oye, está mal que lo diga yo, y como escuche Fernando Blasco me va a encorrer. La provincia de Huesca es preciosa, pero que hay alguna localidad, perdón, que es fea con narices. O sea, fea, parece que está hecho un muro de hormigón. Pero la comarca del Cinca Medio, yo creo que tiene una suerte en patrimonio, a lo que patrimonio se refiere. O sea, empezando por Monzón, lo que hemos visto de Cofita, en fin, su río. Yo creo que es una comarca que en patrimonio. Sí, luego aparte, la comarca del Cinca Medio no solo pone en valor toda esa riqueza turística que hay en la comarca, sino que también realiza representación de la comarca fuera, como por ejemplo, ya nos contará Álvaro Palau, va a hacer visitas a Teruel y a otros sitios, ¿no? Exactamente, comarca, os lo explicará Álvaro más despacio. A través de turismo colabora con el Ayuntamiento de Monzón, con ferias y con otros ayuntamientos. Se han hecho representaciones en otras localidades, se ha ido a Fitur también, que os lo contará él más despacio. Entonces hemos ido
presentar nuestro territorio al máximo de localidades posibles. Incluso podrían hablar también de proyectos transpirenaicos, ¿no? Que estos contará mejor Álvaro, incluso el presidente, que han vuelto a retomar hace poco tiempo otra vez proyectos interesantes turísticos transpirenaicos. Oye, y ahora llegamos a la parte de la entrevista que más me gusta, la gastronomía. Y no solo porque en Albalate hay unas patatas espectaculares. ¿Es ahí, no, Álvaro? Sí, impresionantes, o sea, qué bien se come en la comarca del Cinca. Bueno, en general se come muy bien en la provincia de Huesca. Somos la envidia, o sea, no fuimos capital española de gastronomía porque algún tonto no vino a probar aquí la comida, o sea, pero ellos se lo perdieron. Nosotros disfrutamos de una gran gastronomía. Pero en la comarca en tema gastronómico es cierto que tenemos restaurantes y que se come muy bien y además productos de la tierra. Sí, efectivamente. A nivel gastronómico siempre me gusta destacar, desde luego, la Manzones como capital. Nos tenemos que ir un día a comer a las patatas, ¿eh? El pueblo de Albalate tenemos que bajar a comer patatas. Con Víctor, eso... Pues bueno, el día que queráis, vamos, no hay ningún problema. Las patatas de Albalate, eso es también espectacular. Pero no me digas eso, que yo te digo que nos vamos hoy, ¿eh? No, pues será mañana mañana podemos ir. Y luego también un detalle que me gusta recalcar es que ya hablamos de las patatas de Casa Santos, del restaurante de Albalate, pero luego me gusta resaltar en Alcolea de Cinca, la cantidad de restaurantes, de buenos restaurantes, la proporción que hay. Eso sí que es una capital de la gastronomía en nuestra zona. Y algunos ya tienen, han recibido premios importantes, pero la densidad de buenos restaurantes que hay en la Alcolea de Cinca es impresionante. Es impresionante. ¿Lo dejamos algo más, vicepresidenta? He visto que estaba ahí pasando por boxes, digo, no sé si... No, en principio yo creo que no. De los servicios que prestamos, Salvador ha hecho una radiografía perfecta de archivos, de consumo, de todo el tipo de servicios. Quería apuntaros en lo de gastronomía, que es que hay muy buen producto kilómetro cero, ¿no? No pretendía dejarme ninguno, pero hay muy buen aceite, arroces, vinos, nueces, por supuesto la fruta. Entonces hay muy buen producto, almendras. Entonces con ese buen producto quizás sea más sencillo hacer buena gastronomía con producto de kilómetro cero. Ustedes pueden venir a la comarca, visitar su turismo, tal, comer una buena gastronomía, pasar un sábado o un domingo diferente, en fin. Yogures. Mermeladas. Pero no me digas esto hasta la 1 de la tarde, pero ¿cuánto programa nos queda? Bueno, da igual, las 8, estamos llegando a las 8, ¿cuántos programas nos queda? Esto es el falso directo, no pasa nada. ¿Cuánto programa nos queda? Bueno, da igual, pues habrá que grabar otro, no pasa nada. En fin, oye, pues vamos a despedir esta primera parte, porque es que se nos ha hecho una hora, esto no puede ser. Somos de hablar, Nos ponemos a hablar y solo hemos empezado por el primer tema del programa, o sea... En fin, pues José Ángel y María, presidente y vicepresidenta, os quiero agradecer mucho que hayáis compartido con nosotros este ratito de tele y de radio, que hayamos hablado un poquito de los 20 años de la comarca que cumplió el año pasado, que yo creo que hay que disfrutar y gozar de una buena salud y sobre todo cosas muy importantes, que desde las administraciones centrales se apueste por las comarcas, que es el nexo de unión rápido entre el pueblo pequeño y la administración central, que prestan servicios necesarios y fundamentales, que sin ellos, desde luego, estaríamos perdidos muchísima gente. Que apoyar las comarcas es desfavorecer la despoblación y, sobre todo, que los años pasan, los políticos cambian, pero que el objetivo y que hagamos historia estos 20 años se siga manteniendo, porque yo creo que hay que pedalear y hay que pelear por lo nuestro. Así que, José Ángel y María, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de esta bendita comarca y de haber compartido con nosotros este ratito de tele y de radio con todos nuestros oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias por darnos difusión. Y Salvador, a ti por acompañarnos en este programa. Pues nada, yo hoy jugaba en casa, con que muy bien. ¿Cómo se nota, los que juegues en casa? Yo soy ahí infragante en todo esto. En fin, los espectadores de Alto Aragón Televisión, oyentes de radio, nos vamos, ya saben, mañana miércoles, tertulia política. Vienen nuestros tertulios a debatir. Nos acompañará también el candidato a la alcaldía de Monzón, que lo traemos aquí por el Partido Socialista, que es Álvaro Burrell. Y, en fin, hablaremos de muchas cosas. Veremos con qué ganas vienen nuestros políticos a debatir de temas de actualidad que los tenemos ahí calientes y que, bueno, pues opiniones dispares. Así que hasta mañana a las 7, Dios mediante, nos vemos aquí en su radio y en su televisión de confianza. Hasta mañana, adiós.